Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto les saluda y una vez más les da la bienvenida el pastor Luis Acero. Estamos mirando este panorama bíblico desde el principio hasta el fin, desde el Génesis al Apocalipsis. Y estamos en el versículo 7 del capítulo 3, que dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es importante inquirir en estas palabras. Fueron abiertos los ojos abiertos en su condición de pecado, en su condición de haber negado ellos a vivir bajo la palabra de Dios. Los ojos que abren ellos es una nueva condición, en una nueva naturaleza que ha sido trastornada en ellos. Dios los ha creado para la vida, pero ahora la muerte ha ingresado a sus vidas. Dios les advirtió: moriréis, les sustantivó la condición en que iban a estar. Ahora sus ojos son abiertos, pero la naturaleza de ellos está ahora integrada a la muerte, no a la vida. Estos ojos que se abren, ahora mira las consecuencias que resultan de estar con los ojos abiertos, pero en condición de muerte. Dice, conocieron que estaban desnudos. Ahora ellos se ven diferentes. Ahora ellos se avergüenzan uno del otro. Cuando sus ojos abiertos eran sin pecado, cuando no había mal en ellos, Eva era hueso de sus huesos y carne de su carne. Y ambos estaban desnudos y Dios se paseaba al aire del día. Mas cuando sus ojos fueron abiertos y la muerte estaba integrada a ellos, su naturaleza había cambiado. Ahora ellos están avergonzados uno del otro. Ha destruido el pecado la relación que tenían. Ellos se veían diferentes. Ellos se veían de manera trastornada. Ellos no se veían como sustancia misma o hueso mismo. Y esto afectó al mundo, afectó nuestra realidad, afectó nuestra existencia. Los varones piensan que la mujer es inferior. Algunas mujeres piensan que el varón es inferior. Y no existe esta condición sino hasta después de haber pecado. Es producto del pecado que se desarrolla esta visión humana deteriorada, esta visión humana tergiversada de la realidad. No son diferentes. Uno no es menor que el otro. Uno no vale menor que el otro porque ambos son del mismo hueso y de la misma carne. Esta distorsión es haber abierto los ojos, pero con la muerte integrada a la vida. Este sufrimiento que vivimos ahora la humanidad, este sufrimiento que viven las mujeres y en muchos espacios también los varones, los niños, es más que simplemente producto del pecado que se integró a nuestra naturaleza. Ahora, fueron abiertos los ojos, pero en esta condición de pecado. Y como consecuencia dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, buscaron cómo protegerse uno del otro. ¿Has escuchado este conflicto? ¿Cómo protegerse uno del otro? ¿Quién está contra quién? Hay un conflicto entre el varón y la mujer. En nuestro tiempo hay filosofías que se han desarrollado en esta lucha por quién tiene más valía o quién tiene menos valía. ¿Quién es inferior y quién es superior? Solamente se dio esto cuando el pecado ingresó, cuando la muerte se hizo parte de la naturaleza humana. Cuando el pecado no está, cuando todos estamos restaurados en Cristo, no hay varón ni mujer. Todos somos hijos de Dios y creación de Dios. Varón y hembra los creó y los llamó Adán. Varón y hembra los creó el día que Dios hizo al hombre y la mujer, y a ambos le dijo fructificar y multiplicar. Pero el pecado ha destruido la relación del hombre y la mujer. Ahora ellos están también cosiéndose delantales con hojas de higuera. Es decir, se están escudando uno del otro, ¿verdad? Del otro. Es como si el hombre fuese enemigo de la mujer y la mujer fuese enemigo del hombre. Y ahora entonces Dios tiene que restaurar toda esta situación, porque no solamente ahora están ellos en competencia uno del otro, viéndose diferentes por causa del pecado, acuérdese, por causa del pecado, sino que también dice el versículo 7 que ellos se escondieron también
de Dios. Versículo 8 del capítulo 3 del libro de Génesis, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Dios está en el huerto y se paseaba al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Dios sabía lo que había pasado, lo que había acontecido. Dios sabía lo que estaba sucediendo. ¿Sabes? Dios no se aparta de ellos. Dios no se aleja de ellos. Dios va a buscarlos. En esta condición de pecado, en esta condición en que ellos se encuentran, Dios va a buscarlos. Mi hermano, mi hermana, familia, joven, esposa, niño, padre, esposo. Dios no se alejó de Adán y Eva después que pecaron. Él no se airó, Él no les dio la espalda. Él fue a buscarlos al aire del día. Ellos estaban en una condición diferente. Dios los ha creado para Él. Dios los ha llevado a un lugar de eternidad, al huerto que Él plantó. Y ellos están en una condición ahora deplorable, pero Dios va a buscarlos. Nunca pienses que Dios te ha dado la espalda, o nunca pienses que Dios ya no quiere saber nada contigo. Dios ha salido a buscarte, ha salido a buscarme. El tema es si tenemos o no conciencia de pecado. Si tenemos o no conciencia de que el pecado nos ha introducido en una naturaleza de muerte, pero Dios ha salido a buscarnos para restaurarnos a la vida. En el huerto del Edén, Dios está buscando a Adán y Eva. La presencia de Dios está ahí y ellos se esconden, dice, de la presencia de Dios. Versículo 8, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El varón y la mujer, el hombre, buscan muchas maneras de esconderse de Dios y de su realidad. Se han desarrollado filosofías, se han desarrollado muchas excusas, aún incluso se ha desarrollado el decir que Dios no existe y que las cosas fueron creadas por casualidad. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es crear, si no hay árboles, crear árboles imaginarios donde yo no tengo que dar cuenta a nadie. Pero de principio a fin, nosotros advertimos entonces que desde el Génesis al Apocalipsis se advierte por la palabra de Dios que tenemos que dar cuenta de todas las cosas que hacemos, de todas las cosas que desarrollamos y pensamos. No podemos escondernos detrás de un árbol imaginario o creado en filosofía o creado, diríamos, ¿no es cierto?, en ideas diciendo nunca voy a dar cuenta de mi vida. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con eternidad. Fuimos creados para la eternidad. De modo que el cielo y la tierra pasarán y llegará el día cuando las cosas pasen, que ya Dios no nos hablará con sustantivos, sino con verbos, porque habrá llegado el juicio final. A unos dirá benditos del Padre, a otros les dirá pasen a la condenación y a la maldición que ustedes libremente escogieron y eligieron. Un consejo aquí en Cielo Abierto: nunca te escondas de Dios, nunca construyas imaginariamente árboles justificatorios para esconderte de Dios. Que Dios te guarde y te guíe, y nos guíe, por supuesto, a misericordia. Amén. La misericordia de Dios, entonces, está desde el principio, prevista también en la manera como Dios conversó y habló con el hombre a la hora de decirles la palabra prohibitiva. No les dijo juicios, sino advertencias. Y ahora esto está por terminar, porque el cielo y la tierra pasarán. Hemos llegado ya a la mitad al segundo siglo y nos vamos hacia el tercer siglo, pero el día y la hora nadie sabe cuándo el Señor vuelva. Pero los tiempos nos están afirmando que el reloj, ¿verdad?, de Dios está llegando ya a su final. De modo que nuestra generación debería estar tomando advertencia de que hay oportunidad todavía ya aún para no vivir escondidos detrás de un huerto o de una excusa, sino confrontar nuestras vidas delante de Dios. Ellos se escondieron de la presencia de Jehová nuestro Dios entre los árboles. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas creadas son manifiestas en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. De modo que
No hay modo de excusarse. Dios te ha creado, Dios te ha formado, has nacido del vientre de tu madre, hemos nacido del vientre de nuestra madre con libre voluntad sobre nuestras acciones, sobre cómo desarrollamos nuestra vida, la cual daremos cuenta. Nadie puede esconderse delante de Dios. Él conoce todo, tal cual, ¿no es cierto? Dice, como si estuviesen desnudos delante de Él. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron. Lucas capítulo 8, versículo 17, dice, del versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Y Lucas 8, 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido. Y es importante. Todo ha de salir, dice Lucas, a la luz. Lucas 8, 17. El Salmo, el Salmo 139, el versículo 13, escribe David que en una ocasión estuvo en oscuridad y dice en el versículo 1 del Salmo 139, tú me has examinado y me has conocido. Dios examina el corazón y nos conoce. No es lo que la gente dice de nosotros, o lo es lo que nosotros decimos excusadamente que somos nosotros, sino es que Dios examina y conoce y dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Sé, Dios conoce todo, aún lo que pensamos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Nadie puede esconderse de Dios. No hay árbol que nos esconda, ni excusas que nos escondan. El Salmo 139, el versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y Dios ya tú la sabes. Dios nos busca para hacer la paz. Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Se puede uno esconder detrás de las excusas? Ellos se esconden mientras que Dios los está buscando. ¿Sabes? Dios no te ha dado la espalda, ni nos ha dado la espalda. Dios ha salido a buscarnos. Y cuando tenemos la hermosa historia de Jesús, Dios que se hace hombre, no es Dios quien ha venido a juzgarnos, como dice Jesús. Yo no he venido a juzgarlos, sino a salvarlos. Porque Dios ha venido a restaurar nuestra vida. Ha venido a restaurar nuestras generaciones, nuestras familias. Este es el propósito de Dios y el amor de Dios. Dios es restaurador. Dios no se acercó a Adán y Eva para castigarlos o para decirles cuán airado estaba Él. Dios salió a buscarlos. Y qué hermoso es escuchar las primeras palabras de Dios hacia ellos. El Salmo 139, versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. Versículo 7, Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere, dice mi estrado, es decir, si muriera, aquí también tú estás ahí. Esté caminando en la tierra o esté muerto, ahí va a estar Dios. No podemos escondernos de Dios. Si tomare las alas del alba y habitare, dicen los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrieren, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Qué interesante. Siempre Dios es un resplandor en la vida. No hay donde esconderse. No hay que buscar la tiniebla, la oscuridad. Busca la vida y el resplandor de Dios. Dios ha salido a buscarte, ha salido a buscarnos. La gracia de Dios es inmensa. Pero ¿cuál es la primera palabra que Dios traza para ellos en su misericordia? Les dice, ¿dónde estás tú? Mira lo que te pregunta Dios, mira lo que nos pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios asume que el hombre tiene capacidad de una autoevaluación. El hombre, si bien es cierto sus conocimientos, su percepción de sabiduría ha sido degenerada, ha sido estropeada, pero el hombre aún no ha perdido sustancialmente algo con lo que Dios trabaja. Una capacidad de autoanalizarse, una capacidad de poder inquirir en su condición en que se encuentra. Tú puedes decir en qué condición te encuentras. Puedes autoevaluarte cuál es tu situación como creación de Dios, como individuo caminando en la tierra, como un individuo que tiene una experiencia de vida en la tierra.
No vas a pasar como pasan las plantas y los animales. Eres un ser eterno y tienes capacidad de autoevaluación. Y en esa capacidad de autoevaluación, Dios lanza su primera palabra de amor, de misericordia. ¿Dónde estás tú? Es Dios hablándonos, que nosotros llevemos una autoevaluación, esta capacidad de explorarnos, de mirar nuestro entorno, pero también de mirarnos a sí mismos. Todo ser humano está dotado de esta capacidad que el pecado no ha mellado en su totalidad. Porque si el pecado hubiese mellado en totalidad nuestra capacidad de autoevaluación, entonces ya seríamos depravados totalmente y solo nos esperaría la condenación. Pero aún Dios ha reservado para nosotros en su gracia, hablando con sustantivos y no con verbos. Así es que la muerte está en nosotros, pero sustantivada. Pero un día llegará la muerte, un día llegará en que la muerte para aquellos que terminan en muerte será verbalizada y será condenación final. Pero para aquellos que asumen la vida, será para ellos vida y vida eterna. Esto es hermoso. El ser humano está dotado de esta capacidad de poder tener una autorreflexión. Aún el niño puede autoevaluarse. Por eso la pedagogía en el Génesis es importante, como Dios empieza a iniciar la reconstrucción, la restauración del varón y la mujer. Estos principios que vamos a desarrollar ahora tienen que ver con pedagogía de Dios en el Génesis. La gracia de Dios nos ha reservado entonces para todos nosotros la oportunidad de poder determinar y decidir sobre nuestra condición, sobre nuestra vida, sobre nuestra eternidad y nuestro presente. Dios nos ha dado el albedrío. Esto tampoco ha sido afectado por el pecado. Dios se ha reservado para que los hijos de Adán, para que nuestras generaciones tengan libertad de poder determinar y decidir acerca de su condición, de su propia situación en cuanto a su naturaleza. Dios habló con sustantivos, pronto hablará con verbos, definitivamente. Aún Jesús, cuando vino, habló acerca de las cosas negativas y malas con sustantivos, verbalizando las cosas que van a suceder, pero nunca dando un juicio. Y es como también Jesús aclaró, ¿verdad?, que Él no ha venido a juzgar, sino a salvar. Ahora, lo que tenemos en condición entonces es dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por cuanto Dios ha hecho por nosotros y como nos ha otorgado, reservado también tiempo para poder determinar sobre nosotros mismos. Oremos al Señor. Dios, gracias porque has salido a buscarnos, has salido, Señor, a restaurarnos, has salido, Señor, a demandarnos una evaluación que compromete decisiones en nuestra vida. Queremos que la luz de Cristo, la luz de tu gracia y tu misericordia y tu eterno amor nos acompañen ahora, Señor, en nuestra existencia. El mundo se acaba. Han pasado muchas generaciones, Dios, desde que has traído estas noticias. Pero queremos ahora, amado Dios, confrontar nuestra vida, nuestras generaciones y responderte a ti. Queremos vivir no ocultos en las tinieblas, sino en la luz de Cristo, iluminados por tu palabra. Necesitamos de ti, de tu gracia y tu perdón. Restáuranos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.